vamos a tener un nuevo webinario del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo que está recorriendo los temas centrales del derecho administrativo en relación con la pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo. El día de hoy contamos para abordar la cuestión relativa a la potestad sancionadora en tiempo de COVID-19 con destacados profesionales y juristas de la región que van a compartir con todos nosotros sus conocimientos y que nos van a ilustrar sobre un tema, por cierto, de gran preocupación para la comunidad jurídica. Está con nosotros la profesora Graciela Ruocco, de la Universidad Católica del Uruguay, el profesor Ernesto Ginesta, de la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica, el profesor Jaime Villacresis, de la Universidad de San Francisco de Quito, el profesor Henry Mejía, de la Universidad de El Salvador, y el profesor Héctor Cerrato, de la Universidad de Honduras. Todos ellos son destacados profesionales y profesores, miembros del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, a los que agradecemos mucho que hayan tenido el tiempo y la generosidad para compartir con nosotros sus conocimientos. Quiero aprovechar para saludar a tantos colegas del foro que se conectan todos los martes a esta hora y tantas y tantos especialistas y cultores del derecho administrativo de Iberoamérica que nos siguen martes a martes. En el día de hoy, como solemos hacer, hemos hablado de que cada profesor va a desarrollar un tema específico en relación con la potestad sancionadora en estos tiempos. El profesor Jaime Villacresis nos va a hablar de los principios generales de la potestad sancionadora, la profesora Graciela Ruocco nos va a hablar especialmente del principio de tipicidad y de legalidad, el profesor Ernesto Ginesta y el profesor Héctor Cerrato se van a centrar en la emergencia, en la adopción de la potestad sancionadora, para terminar con el profesor Henry Mejía, que nos va a hablar del régimen jurídico de las sanciones en estos tiempos de limitaciones y de pandemia. Ni que decir tiene que esta es una materia muy sensible para el Estado de Derecho, donde todos esperamos que los procedimientos de adopción, cuando sea menester de las sanciones, cumplan con la panoplia y repertorio de criterios que acompaña el ejercicio de esta potestad de la administración pública: tipicidad, legalidad, presunción de inocencia, favor libertatis, proporcionalidad, etcétera, 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 que también en tiempos de pandemia son de aplicación, probablemente con las modulaciones que sea de cada caso, pero como estamos insistiendo en todos estos seminarios, el Estado de Derecho no está en cuarentena, el Estado de Derecho está más vivo que nunca y es menester que el Estado de Derecho también en estos tiempos se cumpla con todo rigor y con toda vigencia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar la palabra al profesor Jaime Villacresis. Profesor, adelante. Ok, bueno, buenas tardes con todos. En principio quiero agradecer la oportunidad de permitirme participar en este evento académico con reconocidos profesores de Iberoamérica, a quienes saludo y expreso mi deseo también de que se encuentren bien, al igual que sus familias. Y bueno, ya entrando en el tema que nos corresponde tratar el día de hoy, el tema de la potestad sancionadora en los tiempos del COVID-19, un tema de siempre importante relevancia, incluso por la dinámica que tiene el derecho administrativo, y también porque de lo que hemos hablado, los estados no solo tenían la obligación de controlar, tomar las medidas sanitarias, ¿no es cierto?, de las compras públicas para contraer, evitar la extensión, de control las conductas de las personas, justamente para lograr este fin. Entonces, en ese sentido, ¿qué más son
cogió desprevenidos a todos, justamente no habían, hubo un apuro en el tema de regular las conductas, ahí justamente se saltaron los procedimientos, se respetaron los principios, se regularon algunos procedimientos en actos normativos, a pesar de que en muchos países ya tenemos leyes de procedimientos administrativos. Y bueno, se olvidó también otro tema que quizás no haya sucedido en muchos países, pero también el tema de que el derecho administrativo tiene una naturaleza preventiva de disuasión, ¿no es cierto? Y no se lo debe usar en estos momentos que hay falta de recursos justamente por el confinamiento, por la cuarentena en los países, no se lo debe usar como una medida de recaudación, ¿no es cierto?, a través de las multas, porque eso ya sería un desvío de poder, sino justamente para controlar la expansión del virus. Entre otras cosas, ¿no es cierto? Igual al momento de regular se debía tomar en cuenta, se debe tomar en relación al futuro que se nos viene, que las medidas del ejercicio de la potestad sancionadora también se deben establecer estímulos para que se cumplan con estas normas administrativas, ¿no es cierto? Estímulos para así también lograr algo que se ha hablado mucho, que es el tema de la efectividad en el control, ¿no es cierto? La efectividad en el ejercicio de la potestad administrativa, que es un tema también muy, muy criticado en este tiempo. Y finalmente también no olvidar el tema del deber de colaboración que tienen también los ciudadanos, no solo hacer un punto de vista desde el lado del control que deben ejercer las administraciones públicas, sino también el cumplimiento del deber de colaboración que tienen los ciudadanos, que a veces hemos visto que no se cumple. Sin más, luego en la segunda parte ya profundizaré sobre los principios, que es lo que he preparado. Muchas gracias, profesor Jaime. Muchas gracias, profesor Jaime Villacrés, por tu intervención, en la que se han presentado los principios elementales y básicos que presiden el régimen de la potestad sancionadora, que también son de aplicación en el tiempo en que estamos. Para precisar estos principios, en especial los principios de tipicidad, valga la redundancia, porque la tipicidad hace referencia a que esas conductas tienen que estar precisamente reguladas, y el principio de legalidad tiene ahora la palabra la profesora Graciela Ruoco de la Universidad Católica del Uruguay. Profesora, cuando quiera. Bueno, muy buenas tardes a todos. La realidad es que se me acaba de perder la conexión con internet, así que tuve que utilizar el celular como emergencia. Estando en emergencia, en todo sentido. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias, Jaime, a ti por esta iniciativa que vengo siguiendo desde el principio, que creo que es muy enriquecedora. Gracias a Nacho, que está permanentemente atento a que todo nos salga perfecto, como ha salido hasta ahora, y a Natalie, que también hace lo suyo para que nosotros podamos tener esta reunión virtual que lamentablemente no podemos tener en forma personal por ahora. Bueno, en particular yo voy a dedicar estos primeros 5 minutos para dar un panorama general de lo que está ocurriendo en nuestro país a partir del combate a la pandemia, para después en la segunda parte entrar directo en los principios de legalidad y tipicidad, si a ustedes les parece bien. El 13 de marzo de este año, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, dispuso el estado de emergencia nacional sanitaria en cumplimiento del cometido estatal de higiene pública. Todos recordarán la ya tradicional clasificación de cometidos del Estado del maestro Sayagués Lazo,
que de acuerdo o atendiendo a la finalidad perseguida y a la forma de organización, clasificaba los cometidos en cometidos esenciales, servicios públicos, servicios sociales, actividad privada a cargo del Estado y regulación de la actividad privada. La particularidad que tiene la higiene pública como cometido esencial dentro de esta clasificación, en lo que nos interesa, es la habilitación al uso de poderes muy intensos a los efectos de cumplir con las medidas y además aplicar sanciones muy severas en casos de apartamiento. Otra clasificación que me parece útil a este comentario o este análisis que estoy haciendo es la de la doctrina europea de mediados del siglo XX, en Francia, Bedel, Riverot, en España, Garrido Falla, que atendiendo en este caso a la forma de intervención de la administración, clasifica los cometidos en actividad de coacción, actividad de prestación y actividad de persuasión o estímulo. Nuestro gobierno, y como enseña Del Piazzo, estas técnicas de actuación son intercambiables, ha utilizado de la actividad coactiva, pero también ha utilizado fundamentalmente la actividad de persuasión. En ese primer decreto que declaró la emergencia sanitaria, directamente suspendió, por ejemplo, los espectáculos públicos, esta es una actividad coactiva, cerró preventivamente los centros turísticos termales, lo que extendió después a todo centro vacacional, ordenó extremar las medidas de higiene en los establecimientos públicos y privados, ordenó la cuarentena de aquellos que estuvieran afectados por la enfermedad, incluso aquellos que vinieran al Uruguay en aquel tiempo proveniente de zonas de alto riesgo, o que hayan estado en contacto con personas afectadas, prohibió el desembarco de pasajeros y de tripulantes de cruceros y de buques comerciales en los casos justamente que provinieran de zonas de riesgo, pero también exhortó a la población a mantenerse en casa, exhortó a la población a suspender eventos que implicaran aglomeración de personas, exhortó a los centros de enseñanza públicos a cerrar sus puertas, ordenó a los centros privados de enseñanza a cerrar sus puertas. Comento entre paréntesis que no advierto mucho el porqué de esta diferencia, porque la autonomía de la enseñanza pública no implica libertad, así que podría haber estado perfectamente dentro de la, digamos, orden de cerrar. Como puede advertirse, entonces, hay medidas que son exhortaciones comprendidas en el ámbito de la intervención estatal de persuasión, y a su respecto la desviación de la conducta aconsejada no configura infracción y por tanto no es una conducta punible. El gobierno en estos casos priorizó el ejercicio de la libertad. Pero el reconocimiento y la afirmación de la libertad conllevan el reconocimiento también de situaciones de deber y de responsabilidad personal hacia otros y a la sociedad en general. Por ello, otras tantas de las medidas que acabo de enunciar fueron adoptadas con el carácter coactivo, utilizando expresiones como deberán, dispónese en vez de exhórtase. En este caso, cabe preguntarse cuáles son las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones. No hay duda de que el Estado lo hizo en cumplimiento de este cometido esencial de higiene pública. Pero el incumplimiento de las obligaciones objeto de la materia regulada rompe un equilibrio, ese equilibrio que se pretende custodiar con la regulación, y debe restablecerse. ¿Y cómo se restablece? A través del reconocimiento de la potestad sancionadora del Estado. En los decretos que yo acabo de mencionar, no se tipificaron infracciones, sino que se establecieron obligaciones. Tampoco se establecieron sanciones.
De aquí es donde toma gran importancia los principios de legalidad y tipicidad que analizaremos en la segunda parte de nuestra intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Graciela Ruoco, por su brillante intervención. Y ahora es el turno del profesor de Costa Rica, Ernesto Ginesta, a quien saludamos y también le agradecemos que esté con nosotros en este web seminario. Adelante, Ernesto. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo y un gran saludo para todos los profesores del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y agradecerte a ti, Jaime, la invitación pues, para participar en este webinar sobre la potestad sancionadora en tiempos de COVID. Primero que todo, bueno, ¿cuánto tiempo dispongo, Jaime? En la primera intervención son 5 minutos y la segunda 10 minutos. Perfecto. Bueno, sobre el tema de los procedimientos sancionadores de urgencia o ante una situación o un estado de necesidad, primero que todo, lo que tenemos que recordar es que para el derecho administrativo, digamos, el estado de urgencia o el estado de necesidad no es nada desconocido. Es una institución que muchos años viene estudiándose en el ámbito del derecho administrativo porque, en definitiva, en el ámbito sanitario y básicamente podríamos decir también fitosanitario y zoosanitario, pues de alguna manera siempre hemos enfrentado en algún momento algún tipo de epidemia, zoonosis o de infección fitosanitaria o incluso pues lo que son no necesariamente pandemias, pero son epidemias, ¿verdad? Claramente circunscritas en un espacio territorial determinado. Entonces, bueno, es un poco necesario hablar, antes de contextualizar los procedimientos sancionatorios en circunstancias de urgencia, hablar de esta situación. Lo que se conoce como la doctrina, la autoridad de las circunstancias anómalas o excepcionales. En Francia se ha hecho todo un desarrollo sobre esta categoría y recordar siempre que, en definitiva, el derecho administrativo, que es un derecho, digámoslo, principista, dentro de sus principios generales, que son fuente, digámoslo, de todo el ordenamiento jurídico administrativo, tenemos el principio de necesidad, porque aquí, desde luego que en ocasiones, digamos, se cuestiona todo bajo la perspectiva de circunstancias normales o no excepcionales, donde rige, obviamente, el principio de legalidad. Recordemos siempre que ante una situación de urgencia o necesidad, el principio de necesidad, como fuente también del derecho administrativo, pasa a ocupar un lugar preponderante y de alguna manera desplaza al principio de legalidad e introduce matizaciones necesarias. Porque definitivamente de cara a esas circunstancias excepcionales o anormales, tiene que haber una reacción también por parte de las administraciones públicas de carácter excepcional. Y entonces ahí entramos con el tema de la creación o la posibilidad, la habilitación a las administraciones públicas de crear un ordenamiento jurídico ad hoc, ¿verdad? Que se ajuste a esas circunstancias provisionales y excepcionales, y de ahí pues obviamente pues va a surgir también la posibilidad de que tengamos procedimientos administrativos de todo orden, ¿verdad? Incluso pues en nuestro país hemos hablado de procedimientos administrativos de urgencia en materia de contratación administrativa para atender, por ejemplo, las necesidades de la entidad encargada de la seguridad social, que es la Caja Costarricense del Seguro Social. Necesidades apremiantes, como por ejemplo equipo de protección biosanitario para el personal médico, las enfermeras, etc. Y tenemos igualmente el surgimiento
de los procedimientos sancionadores de urgencia, ¿verdad? Obviamente aquí se va a producir una matización y una modulación de las garantías clásicas que operan en circunstancias normales, ¿verdad? O bajo el principio de legalidad, que es quizá a lo que nos vamos a referir pues en la segunda parte de la exposición. Es decir, qué aspectos de estos procedimientos sancionatorios de urgencia llaman la atención, ¿verdad? Bajo estas circunstancias anormales o excepcionales. Muchas gracias, Ernesto, también por la disciplina del tiempo. La verdad es que nosotros en el foro estamos acostumbrados a intervenciones breves, pero concisas y llenas de contenido, y se agradece mucho, ¿verdad?, que también en estas oportunidades vía online sigamos con la organización que tenemos. Ahora, para seguir en la misma materia, está con nosotros Héctor Cerrato, de la Universidad Nacional de Honduras. Héctor, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Jaime, por esta atenta invitación y saludar a todos los compañeros del Foro Iberoamericano. En materia de emergencia, igual como opina el maestro Ginesta, Centroamérica no es para nada ajena a esta figura. En nuestro país la emergencia se ha utilizado bastante por el tema de los desastres naturales que hemos sufrido, pero sobre todo en el tema de contratación pública. Es ahí donde se ha hecho un uso casi mensual de esta figura, y sobre todo con el tema de energía. En cuanto al régimen jurídico de la emergencia, contamos con normas a nivel constitucional, normas establecidas en la Ley de Contratación del Estado y en las leyes referentes a un sistema nacional de gestión de riesgos. Y la emergencia ha sido clasificada como tenemos emergencias forestales, también tenemos emergencias vinculadas al tema sanitario, y precisamente nuestro país, a raíz de los acontecimientos del 2019, decretó una primera emergencia en febrero, tomando como causales de ella el tema del dengue y también la inminencia de llegada del COVID. Esta se realiza a través de un acto administrativo, que es un decreto emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros está integrado por 20 secretarios de Estado más el presidente de la República. La emisión de este acto administrativo tiene dos calificaciones, una de carácter técnico y una política. La técnica, por lo general, la efectúa el órgano competente que solicita que se decrete la emergencia. Y la política, pues obviamente el presidente en conjunto con sus secretarios de Estado. Es así que en ese primer decreto de emergencia se decretó una emergencia de carácter sanitario, teniendo dos impactos inmediatos. Uno, obviamente que conforme a nuestra normativa, al decretarse la emergencia, los procesos de contratación quedan a un lado y se realizan las contrataciones de manera directa. No obstante lo anterior, se estableció en el mismo decreto dos elementos adicionales, que fueron la necesidad de la transparencia y el acompañamiento de la sociedad civil en la gestión de las contrataciones que se realizaran bajo ese marco. El cual, el de la transparencia era innecesario porque ya estaba desde el 2001 y también contamos con una ley de transparencia. Pero bien, se estableció. Y posteriormente, una vez que se dan los dos primeros casos confirmados de COVID, en marzo se emite un segundo decreto de emergencia y se amplía la emergencia sanitaria, también dándole un carácter humanitario. Pero aquí ya entran otros requisitos, porque ya implica una restricción al ejercicio de derechos. En consecuencia, la Constitución ya establece que, aparte de haberse enumerado y establecido cuáles son los derechos que se van a restringir, va también obligatoriamente a hacerse por un periodo no más de 45 días, dando conocimiento de esta situación al Congreso Nacional si éste estuviera reunido. Y el Congreso Nacional tendrá la opción de ratificar, de aprobar o de modificar.
lo cual felizmente el Congreso Nacional no estaba reunido, pero lo aprobó precisamente en abril de este año. Con lo cual, tanto en el primer decreto y en el segundo se cumplieron con los requisitos formales también en cuanto a de todo acto administrativo y también la implicación que ha tenido a la fecha. Diríamos en conclusión de esta primera parte que el decreto de emergencia ha estado enmarcado en las normativas de nuestro país, tomando en consideración los aspectos de carácter técnico, información suministrada por la OMS y por el propio órgano competente que es la Secretaría de Salud. Consecuentemente, me referiré en la segunda parte a qué ha pasado a partir de aquel momento a la fecha. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Héctor. Muy agradecido también por el tiempo que has consumido. Y ahora le damos la palabra al doctor Henry Mejía de la Universidad de El Salvador para que nos hable del régimen de las sanciones en estos tiempos de COVID. Muchas gracias, estimado amigo profesor Jaime Rodríguez Arana, profesores, compañeros y profesoras del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Gracias por esta oportunidad y poder expresar estas ideas importantes que también trascienden a la academia. El Salvador, al igual que todos los países de Iberoamérica, no ha sido la excepción en cuanto a los problemas que ha enfrentado con el COVID-19. Se dice que fuimos el primer país que decretamos la emergencia y establecimos medidas para poder evitar la expansión del virus. Sin embargo, hemos tenido un caso muy atípico que posteriormente en la segunda parte voy a comentar. En El Salvador estábamos acostumbrados a ni pensar ni siquiera a restricciones ni medidas de coacción, y ni mucho menos en medidas de policías. Ya no se diga sanciones derivadas como a consecuencia de incumplir el régimen jurídico de prevención y de combate del COVID-19. Al igual que todos los países, se cerró las fronteras, se cerraron una serie de actividades económicas, medidas de coacción, se cerraron empresas, se cerraron empresas que no eran consideradas vitales para el funcionamiento en ese momento. Sobre todo se le dio preponderancia a las empresas que producían y repartían alimentos. Hemos tenido un régimen de excepción que nos generaba una especie de urticaria en nuestro país porque por la guerra civil que permanentemente vivimos en un régimen de excepción, pero un régimen de excepción de limitación de derechos, tanto la libertad de circulación, la libertad de cambiarse, de obligado a ser cambiado a domicilio, y además de ingresar al país, sobre todo porque se cerraron las fronteras y se dieron algunos casos muy atípicos donde personas de Estados Unidos querían ingresar pues, al Salvador. Además, se siguieron los protocolos de la misma OMS que nos ha impuesto que han sido, y que a mi juicio deben de cuestionarse. Esos han sido los protocolos y muchos no han querido entender que los protocolos de la OMS han sido justamente reprimir. O sea, reprimir en el sentido de la palabra, limitar derechos, ¿verdad? Reactivar algunas instituciones jurídicas y políticas como el régimen de excepción y los estados de emergencia, hacerlo riguroso no solamente para captar recursos económicos y para enfrentar la pandemia, sino que también para establecer normas de policía, como es el caso de la cuarentena domiciliar, el confinamiento, que aquí se ha dividido dos cuarentenas, una domiciliar y la otra que ha sido obligatoria por ser un caso sospechoso o un nexo epidemiológico en el caso de que una persona pueda tener dicha enfermedad. Acá se han dado una serie de inconvenientes en cuanto a querer plantear de que la cuarentena obligatoria para las personas que han infringido tanto la ley de restricción, que era una especie de mini estado de excepción, y la otra de estado de emergencia, como una especie de sanción. Realmente no es una sanción per se, que eso voy a referir en la segunda parte, sino que ha sido más bien una especie de
de actividad de policía. Actividad de policía que en nuestro país lamentablemente fue mal empleada. Fue mal empleada porque desde un principio se ha utilizado la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada como una forma de poder ejecutar personas que violaban la cuarentena. No seguimos el patrón de Iberoamérica de imponer una multa, sino que lo que hacía era llevarlo a un centro de contención que en principio el gobierno no tenía las condiciones de esos centros de contención, que parecían centros más bien de carcelamiento, que eso generó también una especie de furor. Y se armó el debate entre la distinción de una medida de coacción, una medida de policía administrativa y la otra de sanción. Tanto es así que la Asamblea Legislativa pues, pretendió, en medio de la pandemia, establecer una ley de protección de derechos en el marco del COVID-19, que por cierto el presidente la vetó por inconstitucional, porque no se trataba de un momento de pandemia, establecer y reactivar derechos, sino que al contrario, sino que delimitarlos, y se fue a una especie de controversia entre el legislativo y el ejecutivo a la sala de lo constitucional, que es una figura muy propia de Centroamérica. Así las cosas, hemos tenido ese debate entre sanción administrativa, medidas de coacción y policía administrativa. No hemos seguido el patrón de imponer multas y ni siquiera toque de queda, como pasado en Ecuador, que Jaime Villacreso nos puede decir al respecto, sobre todo de la crisis que han tenido del COVID-19. Para efectos de cumplir el tiempo, pues estas serían las premisas que planteo desde un principio y que voy a desarrollar también en mi segunda intervención. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Henry Mejía, por tu intervención. Comenzamos ahora la segunda tanda, ya de intervenciones un poco más amplias, por si quieren ustedes precisar algunos de los puntos que han anunciado en su primera intervención. Y ahora comenzamos por el doctor Ernesto Ginesta. Profesor. En época de COVID, decíamos que, bueno, debemos tener en consideración el principio de necesidad, ¿verdad?, que opera ante circunstancias excepcionales o anormales, ¿verdad?, y que desplaza de alguna manera y matiza el principio de legalidad. Yo les voy a referir, digamos, una norma que tenemos en nuestra Ley General de la Administración Pública desde 1978, muy interesante, porque ya esta norma de alguna manera preveía la posibilidad de regular procedimientos administrativos, digámoslo, con algunas matizaciones en cuanto a los trámites, las fases, las formalidades, ¿verdad? Y o la creación de procedimientos administrativos sustitutivos especiales ante circunstancias anormales. La norma hace referencia a varios conceptos jurídicos indeterminados. En primer lugar, para poder concebir un procedimiento sancionador de urgencia, se requiere de eso, de que concurra un estado de urgencia o un estado de necesidad. Para esto se ha acudido a una norma constitucional, que es el artículo 180 de la Constitución del 49, que nos habla de que habrá, y según la interpretación que ha hecho la Sala Constitucional y desde luego pues la doctrina en Costa Rica, opera cuando tenemos, digamos, una calamidad pública, una conmoción interna, cosas de este tipo, ¿verdad? Obviamente, el caso de una pandemia, podemos catalogarla dentro de ese concepto jurídico indeterminado que emplea el artículo 180 de la Constitución de calamidad pública, de tal forma que ese es el primer requisito que nos señala el artículo 226 de la Ley General de la Administración Pública de 1978. El otro presupuesto para que podamos estar ante procedimientos sancionadores de urgencia es que existan la posibilidad de daños, un menoscabo de carácter patrimonial, ¿verdad? Normalmente, aunque también pues obviamente existe
el daño moral, ¿verdad? Para las personas. Y la ley, el artículo 226, nos señala con otro concepto jurídico indeterminado que este daño, esta lesión antijurídica, debe tener el carácter o la connotación de grave. Es decir, no puede ser, digamos, daños de carácter leve o levísimo. Y luego también la norma hace referencia a daños irreparables para las cosas, porque una cosa son obviamente las personas y otra las cosas o los bienes. Entonces ahí entramos en la noción, ¿verdad? Si es respecto de personas, tiene que ser un daño grave, ¿verdad? O gravísimo. Y respecto de los bienes o de las cosas, pues tiene que ser un daño de carácter irreparable. De tal forma que ante esos dos presupuestos se habilita a la administración pública por esta norma para prescindir ya sea de una o de todas las formalidades, digámoslo, típicas de un procedimiento administrativo en circunstancias normales, ¿verdad? O bien la creación de un procedimiento administrativo sustitutivo de carácter especial. Entonces, bueno, ahí ya podemos entrar en un terreno de cuáles son esas formalidades clásicas en circunstancias normales de las cuales se puede prescindir, ¿verdad? Y ahora, pues, al final, si me da tiempo, porque en realidad tenemos poquito tiempo para exponer, el que sufre un mayor estrés en todo esto es el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, ¿verdad? Y ahí voy a hacer algunas reflexiones sobre ese tema. De tal forma que vean ustedes que ya nosotros teníamos una norma habilitante, ¿verdad? Basta que concurra y que se declare, obviamente, el estado de urgencia o de necesidad por parte del Poder Ejecutivo, que es el que tiene la potestad para hacerlo, para que podamos entrar en todo este terreno, digamos, y según todas estas coordenadas y conceptos jurídicos indeterminados, para poder utilizar un procedimiento de emergencia. Algo interesante en esta norma del artículo 226 de nuestra Ley General de la Administración Pública de 1978 es que se prevé la posibilidad de que el juez contencioso administrativo ex post, después de el cese de las circunstancias anormales o excepcionales, pueda entrar a fiscalizar una serie de, o básicamente los presupuestos para que opere un procedimiento de urgencia. Es decir, temas como por ejemplo nos dice la ley, la materialidad de los hechos que motivaron la urgencia, es decir, que verdaderamente concurrieran una serie de circunstancias fácticas, en este caso no cabe la menor duda, pues una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y los estragos que está produciendo en vidas humanas, que en el caso de Costa Rica afortunadamente han sido 10 hasta el momento, ¿verdad? Ya vamos por 1000 y pico de casos, pero ha habido pues además desde luego el tema del gran estrés al que se somete todo el sistema de la seguridad social, ¿verdad? Para poder responder y atender a las personas que tienen que ser atendidas en las unidades de atención intensiva, ¿verdad? Entonces, la materialidad de los hechos que motivan urgencia y luego, muy importante, el principio de proporcionalidad. Aquí entramos con el test de proporcionalidad, porque entonces hay que valorar los subprincipios de la proporcionalidad, el principio, digámoslo, de necesidad en sí mismo, el principio de intervención mínima, o lo que en la doctrina alemana se ha llamado la prohibición o la interdicción del exceso, ¿verdad? Porque también acá no se trata de que las autoridades públicas se van a sentir o puedan sentirse completamente habilitadas para prescindir absolutamente de todas las formalidades e incluso sacrificar todos los derechos que debe haber en un procedimiento administrativo. Y desde luego, pues la idoneidad y la proporcionalidad en sentido estricto.
¿verdad? Todo con relación a los trámites o las formalidades que fueron dispensadas en ese procedimiento de urgencia o respecto del procedimiento sustitutivo especial que fue creado. Y con esto, pues, porque ya el tiempo me apremia para ajustarme, obviamente, al lapso que se me ha concedido, pues reflexionar cuáles son los derechos que sufren mayor estrés ante estos procedimientos de urgencia de carácter sancionador. Ya lo adelantaba, el debido proceso y la defensa. Incluso, bueno, ustedes saben que ante estas situaciones, cuando se cierran playas y llega un surfista o algún vecino de la localidad y transgrede la orden sanitaria, ¿verdad? Básicamente se empieza a hablar de la mera constatación. Yo no sé cómo lo llamarán en otros países. Mera constatación es que entonces la autoridad administrativa dice, esta es una falta muy evidente, es notoria, ¿verdad? Y no hay necesidad siquiera de entrar a un contradictorio, a una bilateralidad, a una audiencia bilateral, ¿verdad? Y ni siquiera producir prueba, porque la autoridad administrativa verificó que ese surfista había transgredido la orden sanitaria, ¿verdad? De interdicción absoluta de meterse a las playas, ¿verdad? O del vecino de la localidad o incluso una persona que viajó al sector costero. Lo mismo sucede, se está dando ahora con restricciones, por ejemplo, evitar que haya aglomeraciones de ciclistas que salen los fines de semana a ejercitarse, ¿verdad? Para no transgredir el concepto de burbuja, los conceptos de burbuja, porque las aglomeraciones de este tipo de deportistas pues pueden generar una difusión fácil, digámoslo, del virus. Entonces, igual, las autoridades en este caso de tránsito inmediatamente paran a estos ciclistas que andan en grupos, porque puede circular una persona individualmente y obviamente pues le decomisan la bicicleta y entonces aquí nuevamente se entra con la noción y el concepto de mera constatación. Y el que sufre es el debido proceso y la defensa. Pero bueno, obviamente estamos ante circunstancias excepcionales, ¿verdad? Y esos son, digamos, algunos de los efectos que puede generar de alguna manera la crisis sanitaria en materia de procedimientos sancionadores. Me hubiera gustado entrar a puntualizar algunas situaciones particulares de Costa Rica, pero no hay tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muy agradecido por tu presencia y tu participación. Y seguimos ahora en el turno de comentarios con el profesor Jaime Villacreces. Adelante, Jaime. Muchas gracias nuevamente por la palabra y por la oportunidad de participar en el evento. Voy a comenzar justamente lo que no comenté al inicio, que es qué es lo que pasó en Ecuador. Justamente se dispuso el estado de excepción a partir del 16 de marzo y recién, lo que comentaba Henry, el 25 de marzo se establece o se regula, se establece cuál va a ser las medidas que tomen las autoridades ante el incumplimiento del toque de queda. Entonces, ¿qué pasó entre el 16 y el 25 de marzo? Algo que he escuchado en varios foros también y que coincido es que las autoridades también se apoyaron mucho en el tipo penal que está en el Código Penal, es justamente el incumplimiento de orden de autoridad competente, ¿no es cierto? Pero luego, a partir del 25 de marzo, y bueno, en Quito, en el caso de Quito, desde el 16 de marzo ya el alcalde emitió una normativa y el 25 de marzo se regula el tema del toque de queda. Para hacer una revisión de manera general, no específica de las normas por ciudades, sino comentarios generales,
básicamente igual, al igual que los otros países, se establecieron restricciones al tránsito, a la movilidad, exceptuando algunas actividades como las que sean necesarias para superar el COVID, la movilización de los policías, de los médicos, de las personas que preparan alimentos. Pero claro, ahí ya viene el primer problema porque se permite la preparación de alimentos, de la provisión de víveres y otros que sean necesarios, ¿no es cierto? Y otros que sean necesarios y más o menos una regulación así sucedió en las ciudades. Hubo ciudades que incluso restringieron o suspendieron el uso del espacio público, detallando igual cuáles las excepciones que serán, que justamente son las actividades necesarias. Otro tema que sucedió es justamente en esta regulación, como dije al principio, por regular en la urgencia que se tenía por todo lo que se estaba viviendo, se respetó el debido proceso, se emitieron actos normativos en los cuales se regula incluso etapas del procedimiento, incluso, como ustedes ya han visto en otros casos, básicamente se les otorga competencias a los policías, o al menos así está redactado en algunas normas, para que impongan las sanciones simplemente con la verificación del hecho y le entreguen básicamente la multa y ya envíen para la ejecución, es decir, para el cobro, ¿no es cierto? Olvidándose de que tenemos una ley de procedimientos administrativos, del Código Orgánico Administrativo, donde se establecen ya etapas y que esta ley incluso excluye el procedimiento sancionador de la tramitación abreviada. Entonces en estas normas se establecieron así. Otras medidas que también se dieron fue que en las siguientes regulaciones que se dieron en las ciudades, por ejemplo, se estableció que ante el incumplimiento del pago de la multa en 4 o 5 días más o menos, se podía establecer una multa coercitiva por 4 o 20 remuneraciones básicas. Entonces, si ya le imponían una multa por un valor el que fuere, ya tenemos un medio de ejecución forzosa que sería el procedimiento coactivo. Entonces, ¿por qué, a mi criterio, de manera desproporcional se establece esta medida de que si incumples con el pago de la multa por la infracción, tengas que, te puedan imponer una multa coercitiva que, como sabemos, se da de manera progresiva de 4 a 20 remuneraciones básicas, lo cual es desproporcional. Luego, también otros temas que se han dado en el ejercicio de la potestad sancionadora es también, como muchas veces sucede en estos casos, es el abuso del poder en el ejercicio de esta potestad, ¿no es cierto? Y justamente, como decía, había actividades que estaban permitidas para superar la pandemia. En una ciudad se dio la clausura de una reconocida empresa que justamente es una multinacional de prohibición de insumos médicos. Incluso el comisario, la autoridad que realizó esta clausura de esta empresa de insumos médicos, se dio el lujo de subir un tuit en el cual dijo que había decidido clausurar simplemente porque había ido ahí a tocar la puerta y había ido a solicitar que le den una mascarilla para poder trabajar. Entonces, claro, aquí también hay un irrespeto al debido proceso, hay un abuso del poder de las autoridades y eso comentarles como de manera general. Ya ahora, entrando un poco más detalladamente a los temas de los principios, más allá de que con los ejemplos quizás y algunos ya me he referido, quiero hacer un énfasis en el tema del principio de culpabilidad, del principio de proporcionalidad y la presunción de inocencia. ¿Cierto? En el principio de culpabilidad justamente sabemos que no hay, que hay la presunción de inocencia hasta que no haya un acto administrativo en firme. Entonces, claro, en el tema del ejercicio de la potestad sancionadora,
al menos en Ecuador, cuando se le impone una sanción a alguien, esa sanción o ese acto administrativo no es ejecutivo hasta que bueno, en el caso de Ecuador no haya causado estado. Entonces, si me ponen una multa, yo no tenía ante quién impugnar porque estaban suspendidos los términos y los plazos. En ese caso, y tal cual como se emitieron las resoluciones de la suspensión de los términos y los plazos, no había otra norma que quizás habilite de manera excepcional y motivada para que algunos procedimientos puedan continuar ante esta suspensión. Por ejemplo, si quizás un establecimiento estaba de una actividad permitida, estaba funcionando, pero quizás justo se terminó, ¿no es cierto?, su licencia de funcionar y le clausuraron por eso, y luego quizás ya renovó, y podían levantarle la clausura para que pueda seguir proveyendo de víveres, de alimentos, de medicinas a las personas del sector. Entonces, claro, había muchas dudas con respecto a eso, de cómo se levantan las clausuras, ¿no es cierto? El otro tema es, igual en la regulación, se debe tomar en cuenta también en las medidas que se han emitido el tema de que en el derecho administrativo sancionador, como decía Alejandro Nieto, la culpabilidad es exigible, pero no en los mismos términos del derecho penal, sino nos corresponde justamente a los juristas verificar cuáles son esas particularidades. ¿Y cuáles son esas particularidades? Por ejemplo, la diligencia exigible y la buena fe de gran relevancia en el procedimiento sancionador, ¿no es cierto? Con la buena fe con la que ha actuado el infractor. En ese sentido, ustedes tendrán, la mayoría de los países de Iberoamérica tendrán en sus normas, en Ecuador sí hay un justo que establece que en el caso de que el inculpado haya corregido su conducta y acredite este hecho, se pueden obtener reducciones y exenciones que establezcan en el ordenamiento jurídico. Entonces, yo creo que eso se debería aplicar ya en lo que se viene. Y por eso yo me refería al principio a la efectividad en los controles, ¿no es cierto? ¿Cómo lograr que el control sea efectivo? Y es justamente también estableciendo medidas de autocontrol, ¿no es cierto? De autocontrol que incluso se podrían servir para atenuar la multa, en el caso de que sean las multas, o también en casos de personas vulnerables, ¿no es cierto? Analizar las personas vulnerables que no necesariamente se deba establecer que se les deba imponer una multa, sino también que puedan realizar trabajo comunitario, ¿no es cierto? Trabajo comunitario, más aún en la difícil situación económica que estamos todos los países. Luego también mencionar algo de la confusión que ha habido, de la confusión y también la falta de coordinación entre las autoridades nacionales y las autoridades locales. ¿No es cierto? En Ecuador se presentó casos de que unas normas, algo decía la autoridad nacional, otra cosa decía las medidas de las autoridades locales, entonces había una confusión de las actividades que estaban permitidas y las que no, ¿no es cierto? Entre esas, por ejemplo, se permite las actividades de las plataformas digitales y muchas de ellas quizás no están reguladas, pero bueno, ese ya es otro tema que se analizaría en otro momento. El otro tema es desde el punto de vista de la proporcionalidad, ¿no es cierto? Al momento igual de establecer las conductas que en esta nueva normalidad constituirán infracción, justamente establecer las sanciones que sean acorde a la realidad de las personas, a la realidad económica también que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y establecerlas por categorías. Ya de hecho, nuestra legislación manda que se clasifiquen en leves, graves, muy graves, las infracciones y las sanciones, y eso justamente deben cumplir los países al establecer esta regulación que nos ayuden a superar o a controlar que no se propague el virus. Y otro tema, como ya les decía al inicio, ¿no es cierto?, la proporcionalidad
vi que también la proporcionalidad es aplicable incluso en la fase de ejecución del ejercicio de la potestad sancionadora. Y justamente ahí les comentaba el caso de esta norma que establecía que una vez impuesta la multa, si no se cumplía con el pago en 4 o 5 días, me pueden poner una multa coercitiva, además de que ya me iniciarán el procedimiento coactivo de 4 a 20 remuneraciones básicas, con lo cual justamente se vulnera la proporcionalidad. ¿No es cierto? Más allá de que igual comentar que estas normas, algunas normas que ya se han ido corrigiendo poco a poco en el tiempo, al principio no se respetaba la presunción de inocencia, el debido proceso, la imparcialidad que se establece en el procedimiento sancionador entre el órgano instructor y el órgano resolutor. Y básicamente eso, pero como digo, ya ahora nos corresponde ver hacia dónde vamos, cómo vamos corrigiendo estos errores y vamos adecuando al ordenamiento jurídico en la medida de que hemos dicho en este foro, ¿no es cierto?, que el Estado de Derecho no está en cuarentena. Entonces, bueno, ya si bien es cierto, a veces se han cometido estos errores, pero ya vamos corrigiendo, y en la medida en que se vayan emitiendo las normas por los órganos competentes que nos ayudan a superar este virus, vayamos adecuando al ordenamiento jurídico. Finalmente, como a manera de conclusiones, simplemente señalar que, como ya dije, desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, al momento de establecer estas normas, se debe adecuar, se debe analizar desde la gravedad de los daños, las acciones del infractor para detener el ilícito administrativo, los beneficios o resultados exitosos de estas normas, entre eso ella por eso hablaba de la efectividad en el control, el nivel de intencionalidad y la buena fe también de las personas. Entonces, este principio de proporcionalidad que quería más darle el enfoque en esta exposición no aplica solo al momento de imponer las sanciones. Como decía, se puede evaluar si las normas permiten realizar exenciones o reducciones de la imposición de la sanción, sino también desde el lado del legislador. Y otro tema importante es que se cumpla con el deber de la motivación, ¿no es cierto? Desde el lado de los principios, la motivación suficiente que ayude justamente que el control cumpla con su fin y haya un control efectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu intervención. Seguimos en materia de principios y le damos la palabra a la profesora Graciela Ruoco. Cuando quieras, doctora. Bueno, muchas gracias. Para continuar con la exposición que habíamos avanzado, vamos a describir muy brevemente los principios de legalidad y tipicidad a la luz de las medidas que se han adoptado en nuestro país. El principio de legalidad, que es obviamente garantía frente al poder represivo del Estado, tiene que ver con dos aspectos fundamentalmente. El primero de ellos, que se relaciona directamente con el principio de especialidad, es la atribución del poder sancionador al Estado por parte de la ley. Una vieja ley del año 1934, ley orgánica de salud pública, en nuestro país le atribuyó el cometido de higiene pública al Poder Ejecutivo. Ello le ha permitido adoptar todas y cada una de las medidas dispuestas tendientes a mantener la salud colectiva. La ley, entre otras cosas, habilita el aislamiento en casos de sospecha de síntomas de enfermedad, la detención de personas, la determinación de condiciones de higiene en los establecimientos públicos y privados, y un largo etcétera. Esas normas surgen expresamente de la ley, lo cual determina con claridad el respeto del principio de legalidad en este enfoque de especialidad. En segundo lugar, el principio de legalidad supone la limitación de los derechos de las personas mediante la configuración de infracciones administrativas y la previsión de la aplicación de sanciones para el caso de incumplimiento. Este principio o este aspecto del principio de legalidad se relaciona directamente con el principio de tipicidad,
según el cual, para que una conducta sea punible, es necesario que sea típica, es decir, que esté establecida en una ley. El artículo 8º de esta vieja ley que les comentaba facultó al Poder Ejecutivo para establecer penas de multa para el caso de omisión o incumplimiento de las disposiciones en materia de salubridad. El artículo 9, a su vez, establece la posibilidad de disponer la clausura de cualquier establecimiento en caso de infracción grave a las normas en materia de salud. De manera que las sanciones están también legalmente previstas y por tanto hay respeto absoluto del principio de legalidad. Pero ¿qué pasa con las infracciones? Lo cierto es que con el fin de satisfacer un interés público imperativo, se debe, como decía el profesor Ginesta, elegir las limitaciones que, siendo adecuadas al fin perseguido, restrinjan en menor medida el derecho protegido. Y además, que se apeguen a los límites de razonabilidad y proporcionalidad. Cabe hacer notar que las obligaciones que se establecieron en los reglamentos, en ejercicio de esa intervención de coacción, no establecieron infracciones así descriptas, tipificadas como en el derecho penal. ¿Puede afirmarse que eso es una violación al principio de legalidad en este enfoque de tipicidad porque no provienen directamente de la legislación? El término legislación tiene para el Tribunal Constitucional Español un distinto alcance cuando se trata de aplicar el principio a las sanciones administrativas que en materia penal. Ya desde 1987 el alto cuerpo afirmó la imposibilidad de hacer un traslado en bloque de las garantías del orden penal al derecho administrativo sancionador. Esta operación, dice, no puede hacerse en forma automática, sino con matices. Y es ahí que aparece un nuevo concepto, que es el principio de cobertura legal, más que de reserva absoluta de ley. ¿Qué implica este principio de cobertura legal? Solo exige cubrir con ley formal una descripción genérica de las conductas sancionadoras y las clases y montos de las sanciones, pero permite la posibilidad de remitir a la potestad reglamentaria la descripción pormenorizada de las conductas ilícitas. Existe, sí, reserva legal, pero con una interpretación menos restrictiva que la que se utiliza en materia penal. Ahora bien, ese menor rigor, esa flexibilidad en la apreciación de la descripción de la conducta, no puede dar lugar a la arbitrariedad. Y para eso está el control jurisdiccional. Lo que no se exige a la ley formal, sí se exige al reglamento con gran rigurosidad. No puede dejarse librado a la discrecionalidad del aplicador. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder sancionador administrativo se encuentra delimitado por los principios de seguridad, de buena fe y de eficacia. Nieto nos dice que el principio de tipicidad puede formularse a partir de dos sistemas. El sistema en que la norma define directamente la infracción, como es el caso del derecho penal, o bien cuando la norma sancionadora, sin definir ella misma la infracción, se remite a otra norma en la que aparecen determinadas obligaciones impuestas a los ciudadanos, declarando por vía indirecta que la infracción consiste en el incumplimiento de esas obligaciones. Esta última ha sido la fórmula elegida por el gobierno uruguayo en materia de combate al coronavirus. Se consideran infracciones los incumplimientos de normas y disposiciones reguladoras emitidas con tal finalidad por los reglamentos. La jurisprudencia nacional admite que las obligaciones sean impuestas por vía reglamentaria. Ello no es una violación al principio de legalidad, con tal que la calificación de la infracción venga declarada por una norma de rango legal.
que en nuestro derecho es la vieja ley que les comentaba, 9202. De manera que el juez, que debe juzgar la legitimidad de la actuación administrativa, podría admitir la regulación reglamentaria de los deberes inherentes a la actividad en la medida que exhiba la necesaria cobertura legal. Pero deberá controlar que el ejercicio de la potestad sancionadora se ajuste a las respectivas leyes y que los reglamentos además no se aparten de las leyes que constituyen su base. El administrador, por ejemplo, no podría admitir la aplicación de un reglamento que estableciera obligaciones y genéricamente dijera todos los incumplimientos a estas obligaciones constituyen infracción administrativa. No, hay que establecer la obligación y el incumplimiento particular de cada obligación perfectamente descripta señalar que será punible con las sanciones establecidas en la ley. En el ámbito departamental, en nuestro país, otra vieja ley del año 1935 le confirió al intendente departamental la competencia para ejercer la policía higiénica y sanitaria de la población en su jurisdicción, sin perjuicio de la que corresponda a las autoridades nacionales. En ese sentido, puede adoptar medidas para combatir epidemias y disminuir el impacto de las mismas. El mismo artículo 6 de la Ley de Salud Pública le confiere a las intendencias departamentales ese poder de coadyuvar en sus jurisdicciones con las medidas adoptadas a nivel nacional. Y es en esa tarea de colaboración que el gobierno departamental de Montevideo, la capital de nuestro país, en una intervención coactiva, previó diversas obligaciones con respecto a diferentes destinatarios, a los cuales en caso de incumplimiento les impuso sanciones. Por ejemplo, prohibir la apertura de los boliches bailables. En caso de que esa apertura o se viole esa norma, está establecido una multa que tiene cobertura legal por este artículo legal que les mencionaba, que llega a cifras bastante importantes. Lo mismo sucede con los bares, restaurantes, que si bien pueden estar abiertos, tienen que respetar una serie de condiciones de funcionamiento, como por ejemplo la separación de las mesas y las sillas, el distanciamiento físico de unas y de otras, la colocación de carteles específicos señalando esa circunstancia, la prohibición del uso de las barras, la imposibilidad de permanencia simultánea de determinada cantidad de personas, todo ello, si se incumple, hace posible aplicar multas importantes, pero además incluso la clausura de los establecimientos. En el caso de farmacias, supermercados, ferias, también hay condiciones muy estrictas de distanciamiento físico de las personas que deben ser cumplidas. Por ejemplo, incluso instalación de cartelería para la determinación de los precios. Hay precios que han sido congelados, para decirlo de alguna manera, en esta situación de pandemia. La venta obligatoria de productos de higiene que no puede dejar de estar a disposición del consumidor. El incumplimiento de estas normas también genera la posibilidad de la imposición de una multa. Lo mismo el uso de tapabocas en el transporte colectivo de pasajeros, que también es obligatorio, y la Intendencia ha elevado a la Junta Departamental una norma para que se aprueben las sanciones respectivas. La persona humana se ubica en el centro del ordenamiento jurídico. Y como nos ha enseñado el profesor Durán Martínez, el ordenamiento jurídico tiene que ser interpretado y aplicado desde esa perspectiva, con la finalidad de balancear el ejercicio de la libertad con el uso de la autoridad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Graciela Arruoco, por su magnífica intervención. En el mundo del derecho sancionador siempre ha sido una cuestión muy debatida su relación con el derecho penal y en contra de algunas doctrinas que vienen planteando una autonomía
científica de la rama sancionadora, saltándose principios tan elementales como el de tipicidad y legalidad, sobre todo en tiempos como estos de tantas limitaciones, las garantías de estos principios permiten que efectivamente los ciudadanos podamos disfrutar de esos derechos que también tenemos en los procedimientos sancionadores. Muy bien. Ahora damos la palabra al doctor Héctor Cerrato. Adelante, doctor. Listo. Bien, continuando con mi segunda participación, señalaré que en materia de potestad sancionadora quiero comentar que Honduras contaba con una ley de estado de sitio, databa del año 1924, y tal como decía en el segundo webinar don Alan Brewer, mi querido profesor, y pues son leyes de casi con 100 años. Y esta fue derogada en el 2011 y no se tuvo el cuidado de volver a emitir una ley que regulara precisamente las situaciones derivadas de un estado de excepción. En ese mismo orden de ideas, en el primer tramo, lo que se utilizó fue siempre tratar de utilizar el principio de legalidad, que es un principio rector en cuanto a la aplicación de la potestad sancionadora. De manera que lo que se utilizó muy similar a lo de la República de El Salvador fue la ley de policía, con detenciones momentáneas. Y en relación a la incautación de los vehículos, la ley de tránsito. Esas fueron las dos figuras que se utilizaron. Y recientemente sí, el Congreso Nacional emitió ya una ley en el cual es obligatorio el uso de la mascarilla y a la vez establece una sanción de cerca de $8 para la persona que no la porte. De igual manera, si no tiene la cantidad de $8 para pagar esta multa, deberá hacer trabajo comunitario de aproximadamente 4 horas. De manera que miremos que prácticamente han estado muy similares las acciones que han estado tomando nuestros órganos poderes en relación a esta circunstancia. En Honduras, más allá de esta figura donde hemos tenido un mayor gestión y cuestionamiento de parte de la sociedad, ha sido con el tema de las contrataciones públicas. Los límites que se establecen cuando hay una emergencia lo establece precisamente la doctrina y también encontramos uno que otro artículo en la ley de contratación del Estado. Y este señala que al momento de hacer contrataciones públicas debe de privar indudablemente la discrecionalidad con ciertos límites y esta debe estar precisamente totalmente regida por el buen gobierno, el principio del buen gobierno y el interés público, del cual nuestro querido profesor Jaime Rodríguez ha escrito tan ampliamente. De manera que estas son las dos grandes áreas que deben de regir a los funcionarios públicos que están realizando procesos de contratación. Y precisamente los informes que brindó en su momento tanto la sociedad civil como el órgano contralor, que es el Tribunal Superior de Cuentas, precisamente hizo hincapié en este tema, ¿eh? Tanto los principios del interés público y también el de la sana y buena administración. Sobre ello señalaremos de que el Tribunal Superior de Cuentas realizó unas reformas muy importantes que dieron precisamente sus primeros frutos en esta pandemia. Y es el hecho de que ellos puedan realizar auditorías concurrentes, cambiando totalmente el modelo anterior de que era precisamente que se realizaba 3, 4 años. Esto permitió una intervención precisamente ante el órgano más importante que estaba realizando los procesos de compra, que es un órgano desconcentrado de la Presidencia de la República, y brindaron un informe prácticamente en 10 días y detectaron ciertas irregularidades, lo cual el informe salió por la mañana y a las 2 horas estaba siendo, en este caso, el titular removido. La sociedad civil también ha tenido una participación muy importante como órgano de control social en los procesos de compra.
y en esto se han destacado 12 organizaciones que tienen una larga trayectoria en veeduría social y han presentado en este caso informes muy importantes y que han conllevado a que se inicien investigaciones precisamente para determinar si se han realizado las compras atendiendo las condiciones del mercado, pero también obviamente abordando el tema de los precios y sobre todo en algún momento señalando algún conflicto de intereses. Sobre esto también se pronunció la Iglesia Católica, también se pronunció en este sentido el sector de la empresa privada y también los obreros. De manera que diríamos que los primeros 45 días precisamente fueron más que cuestionar la legitimidad o la necesidad de contar con esta restricción al ejercicio de derechos, más se enfocaron con los efectos en materia de contratación pública. Y de ahí mencionaríamos este último mes que ha sido ya tendiente a las diferentes peticiones del sector privado y del obrero de contar con una estrategia que permitiera la inserción gradual nuevamente de toda la actividad económica. Y de esta manera se han estado emitiendo diferentes decretos, que ya llevamos cerca de 43 decretos, en los cuales se ha ido regulando precisamente la actividad de carácter económico. Finalmente, se cuenta ya con un diseño para que el 15 de agosto esté totalmente integrado tanto al sector público y privado. Se van con pruebas pilotos que tengan como propósito lograr precisamente la reinserción a esta nueva normalidad que avisoramos que va a ocurrir. En materia de cuestionamientos a las decisiones y de parte del control judicial, solo se ha dado una, y es precisamente a raíz de que ciertos gobiernos locales ampliaron aún más el ejercicio de los derechos que ya estaban establecidos de locomoción y precisamente el de libertad, y establecieron otros derechos adicionales, lo cual es una potestad única del Ejecutivo en aplicación de la Constitución. En este caso, la propia empresa privada acudió al control, ¿verdad?, constitucional a través, como corresponde a la Ley de Justicia Constitucional, ante el juzgado correspondiente, que es el competente, y este inmediatamente decretó la nulidad de esa acción. De manera que en cuanto al ejercicio y control del poder de parte del Poder Judicial, hemos visto que este ha sido como el hecho más significativo. Posterior a ello, únicamente hemos tenido una excelente colaboración de parte del legislativo en rápidamente regular la mayoría de iniciativas que tienen el Poder Ejecutivo para lograr que la mayoría de ellas se conviertan en ley, que tienen como propósito aminorar el impacto durante este periodo y sobre todo para lo que viene. Se han adoptado decisiones de carácter social, económico, también de carácter financiero y tributario. De manera que lo que viene indudablemente tendrá un impacto bastante difícil, pero tal como se ha señalado en este webinar y en los anteriores, tenemos que estar atentos y vigilantes del cumplimiento del Estado de Derecho con sus diferentes instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cerrato. Quiero aprovechar este momento también para saludar a algunos profesores y profesoras del FIDA que veo en la pantalla, como la profesora Cristina Vázquez, como el profesor Martín Gali, como el profesor Carlos Villanueva, como el profesor Carlos del Piazo. A todos les envío un saludo cordial, y si hay algún profesor Miguel Pezutti también, y si hubiera alguno más, pues que no. Profesor Luis Eduardo también le estoy viendo ahora desde Corrientes. Muy bien. Vamos a continuar entonces para la última intervención del profesor Henry Mejía. Adelante. Tienes que
Ahora, a ver. Ahora sí, Ahora, perdón. Estaba adelante. esperando que me audite. Muchas gracias. Adelante, En la primera profesor. parte planteé la discusión que se dio en torno a la distinción de una medida coactiva como consecuencia de la ley de distinción de derechos, la ley de la cuarentena y luego del decreto de emergencia, que es un punto aparte que tal como se ha referido el profesor Héctor Serrato y también Ginesta Lobo en cuanto a la contratación, que no es tema de discusión en este momento. Y además se planteó el tema de qué pasaba si una persona violaba la cuarentena domiciliar. Porque aquí se dieron una serie de aspectos en cuanto a establecer un dilema. La economía frente a la salud pública. Y en consecuencia, muchos políticos, ¿verdad? No voy a decir de qué partido, pero de todos conocidos acá en El Salvador, exhortaban a la gente de que si tenían hambre, pues podían salir y de igual forma podían violar todos los protocolos sanitarios. Esto conllevó a dos cosas. La primera es que el presidente de la República emitió unos decretos ejecutivos con el fin de que aquella toda persona que violara la cuarentena, hemos sido una serie de decretos ejecutivos, al igual que Honduras, como plantaba el profesor Héctor Serrato, se lo llevaba a un centro de contención, donde iba a prestar, donde iba a tener la cuarentena obligatoria. Aquí cometió un grave error el órgano ejecutivo del gobierno, porque los lugares donde se lo llevaba, primero, hay personas que estaban comprando comida tal como establecía el decreto, la autorización para poder comprar alimentos de abastecimiento y medicina. Y se lo llevaba a algún lugar donde no reunía las condiciones. Y aquí viene el poder ciudadano e interpone habeas corpus, ¿verdad? Ante un encierro que a todas luces podría ser injustificado, ¿verdad? Porque no había ningún parámetro para decir si esta persona era un riesgo o no para la salud pública. En consecuencia, esto activó a la Sala de lo Constitucional y a establecer con la sentencia 148-2020 en establecer que no podían establecerse arbitrariedades de parte de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional Civil en establecer como una especie de sanción el encierro obligatorio como consecuencia de la violación de la cuarentena. Además, estableció que los centros de contención, donde personas que venían del extranjero o personas que se consideraban un nexo epidemiológico, debían de ser los adecuados porque podían, lejos de ser centros de contención de la pandemia, centros de contaminación. Esto, hasta ahí estaba bien, ¿verdad? Podríamos decir que estaba bien el control del poder público a través de la sentencia de habeas corpus. Imaginémonos hasta dónde llegó la discusión en este país. Si la cuarentena o no era o no una sanción administrativa, claro, después descubren que en el Código de Salud, que data de 1980, se establece como infracción administrativa el hecho de violentar cuarentenas. Acuérdense que esto es algo que a lo mejor no pensamos vivirlo de esta forma y nos llevó a desempolvar algunas leyes, como el caso del Código de Salud, que además el órgano ejecutivo tenía la potestad de ejercer cercos sanitarios. Cercos sanitarios. Sobre todo se dio ese problema que pasaba en todos los países, personas que se iban a la playa, como que si estaban de vacaciones, se establecieron cercos sanitarios, pero mal procedimiento. Utilizaban la Fuerza Armada como una especie de militarización y a consecuencia esto conllevaba pues un malestar de la sociedad civil en cuanto a la limitación de derechos. Por tanto, esto provocó escozor, ¿verdad?, en la sociedad civil y por supuesto que comenzaron a no darle herramientas al gobierno para combatir la pandemia. Y esto fue grave porque de pronto el presidente, al verse acorralado, el presidente del órgano ejecutivo, comenzó a emitir decretos ejecutivos que por supuesto estaban sujetos a algunas competencias en materia de reserva de ley, como es el caso de las limitaciones de derecho, que todo es conocido, que es una doctrina universal, no se puede limitar derechos por medio de decretos ejecutivos, sino que por una ley formal.
Pero quiero plantear otra cosa además, que bien la Fiscalía pudo desde un principio establecer, seguir la acción penal por el mandato de desobediencia de particulares, que es un delito que, tal como planteaba Jaime Villa Crece, está regulado en nuestro Código Penal, pero dijo, no vamos a optar por ser punitivos, sino que al contrario, preventivo. Pero la situación se sale de control porque no había un protocolo en ese momento, en consecuencia de cómo llevar a cabo el tratamiento de personas que violentaban la cuarentena. Y bueno, ha pasado todo esto, la gente ha hecho conciencia, digo, las personas han hecho conciencia, de hecho, por medio de decreto ejecutivo se establece la salida de personas por medio del documento único de identidad, o sea, el documento nacional de identidad que ustedes tienen en sus países, para poder salir. Y básicamente ya no se dieron más problemas en torno a esto porque había una pugna y ese dilema entre la salud pública, la vida de las personas y la economía. Por lo tanto, debemos de decir de que en El Salvador no se optó por establecer la vía penal. No se optó por establecer un procedimiento administrativo sancionador en cuanto a limitación de derechos. De hecho, quienes iban a aplicar el procedimiento o quienes iban a determinar si había violentado iba a ser alguien de la Policía Nacional Civil que habían estado cuestionados por el tema de la arbitrariedad en el asunto de decir si esta persona iba o no a un centro de contención. Y en tercer término, pues cada vez más pues, hay menos centros de contención. Lo que hay aquí en este país es una lucha intestina de carácter política para abrir la economía que ya planteaba el profesor Héctor Serrato. En cuanto a decir cuándo vamos a abrir la economía. Pero aquí tenemos un punto y aparte, ya se lo explicaba la profesora Gabriela Rocco, en cuanto a que recientemente tenemos otra emergencia. Una tormenta tropical, ¿verdad? De gradación menos que un huracán, nos ha golpeado y ha generado una nueva situación que podría ser como una causa de justificación para prolongar y abrir la economía un par de días después. Esa ha sido la pugna en este país. Aquí el tema de confundir lo que es una medida de coacción, porque también empresas se resistían a no prestar, o sea, a no cerrar sus empresas por ser un poco probable de contagio. Además, personas violaban constantemente la cuarentena y se establecía una medida de policía administrativa para efecto de, claro, y por supuesto que te tienen que respetar los derechos fundamentales, con el propósito de que no se siguiera un nexo epidemiológico. Y tercero, no se dio la persecución penal que pudo haberse dado, que está establecida en el Código Penal. No seguimos el patrón común de establecer una ley de régimen de excepción y dentro de ellas establecer toque de queda. Aquí no ha habido toque de queda en El Salvador. No hubo un procedimiento que se creó para poder establecer sanciones de multa. Sin embargo, muchos descubrieron posteriormente que el Código de Salud sí establece tres cosas: regulación de la cuarentena, determinación de cerco sanitario y multas para los que violen todas las medidas sanitarias. Eso no lo ha podido implementar, por supuesto, el gobierno, y que bien se pudo haber hecho con la reciente ley de procedimientos administrativos que tenía un procedimiento donde sancionador, donde podría fácilmente haber establecido pues, un régimen de multa y igual constitucionalmente configurado, tenemos la posibilidad de poder permutar las multas con trabajo comunitario para hacer un poco de conciencia. De hecho, como les dije en la primera parte, se dio la posibilidad de parte de la Asamblea Legislativa de crear un decreto para la protección y tutela de derechos humanos en el marco de la pandemia, aunque dentro de ese marco lo que se estaba pretendiendo era en alguna medida que las personas pudiesen salir y optar a un procedimiento administrativo sancionador y romper la cuarentena. Y por supuesto que esto podría haber sido contraproducente. Hasta este momento, digamos, podríamos decir como una especie de conclusión, yo creo que sí se pueden restringir derechos por medio de medidas coactivas, por medio de poderes de policías, a través de medidas sanitarias, incluso establecer sanciones administrativas por medio de ley de carácter formal, que justamente lo tenemos a través del Código de Salud.
Además, me parece que debe de existir un protocolo, cosa que nunca se creó, lamentablemente, de que se iba a practicar a personas que podrían ser consideradas nexos epidemiológicos, ¿verdad? Un protocolo médico para efecto. Aquí el asunto era que si una persona era sospechosa, se lo llevaba a un centro de contención. Y el otro problema que ha generado es que hay personas que pasaban 30 hasta 40 días sin practicarse la prueba. Y aquí se dio un caso bien injusto, que hay que señalarlo. Es que una persona vino a El Salvador, ¿verdad? Era un funcionario, era un alcalde de una ciudad importante, en 7 días se le practicó la prueba de COVID-19 y se fue a cuarentena, cuando otras personas han pasado a 40. Bueno, es un tema de injusticia grave que ha pasado en El Salvador y esa es la pugna que se ha dado entre los poderes políticos, los partidos políticos. Ahí me parece que son válidas las limitaciones, se han dado a través de ley formal. Lo que ha pasado es un problema de aplicación, un problema de aplicación de los principios de proporcionalidad, de necesidad y de razonabilidad en cuanto al manejo de la pandemia, que se ha desbordado por el efecto de personas de querer salir. Llevamos 73 días en cuarentena domiciliar. Por supuesto que se pretende abrir la economía, pero hoy tenemos un caso de emergencia tal como lo planteaba. Es el caso de una tormenta tropical que ha causado estragos y que podría en alguna medida generar algún impasse para poder abrir la economía. A nuestro juicio, a manera de conclusión, me parece que en El Salvador primero hay que dar claro, no optó por sancionar a través de multas administrativas, sino que se optó a través de la cuarentena, que fue mal empleada, sin ningún protocolo médico en principio, que generó problemas como el caso de habeas corpus. Y no solamente fue uno, fueron varios habeas corpus en cuanto al manejo de detenciones ilegales que decretaron medidas cautelares para poder, en este caso, personas salir de esos centros de contención. Y que a futuro, pues, habría que ver hasta qué punto también se ha generado responsabilidad civil o responsabilidad moral o por daño moral en cuanto a ese tipo de circunstancias, sobre todo porque acá el régimen sancionador no fue exclusivo en cuanto a la aplicación, como por ejemplo en España, donde generó multas, ¿verdad? Incluso excesivas, ¿verdad? Sin ningún tipo de proporcionalidad, solo por el hecho de que se encontraba en la calle. Nosotros no hemos tenido ese tema. Pudimos haber creado con una voluntad política de la Asamblea Legislativa y entre los partidos políticos, porque es la pugna que tenemos. Nosotros tenemos 2 pandemias o 2 emergencias. Quizás la primera es el COVID-19 y la otra es que los partidos políticos en este país no se ponen de acuerdo, y eso ha conllevado a no centralizarse en lo que el profesor Jaime Rodríguez Arana y que también el profesor Meilán Gil nos ha dicho: el derecho administrativo es el derecho administrativo del poder para la libertad, donde la centralidad debe de ser el ser humano, debe de prevalecer la salud pública y la vida de las personas. No se puede estar jugando en medio de una pandemia a quién es o a medir fuerzas dentro de una pandemia que ha generado el movimiento de todo el status quo y ha activado todo el derecho administrativo. Así que muchas gracias por su intervención y quedo atento a cualquier pregunta o cualquier aclaración, porque la historia de El Salvador es muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Henry Mejía, por tu intervención que pone fin a esta ronda de comentarios del día de hoy, con la que vamos a terminar. Yo quiero agradecer a los profesores y profesoras que han intervenido esta tarde. Se han preparado muy bien el tema. Muchas gracias, profesora Graciela Ruoco. Muchas gracias, profesor Ernesto Ginesta. Muchas gracias, profesor Jaime Villacreses. Muchas gracias, profesor Henry Mejía. Muchas gracias, profesor Héctor Cerrato. Muchas gracias a Natalie y José Ignacio, que hacen posible este tipo de coberturas para que tengamos en estos martes, que ya es el 7º, estos foros de derecho administrativo iberoamericano en torno al derecho público, el derecho administrativo en relación con el COVID. La semana que viene, día 9 de junio, vamos a hablar sobre
la responsabilidad del Estado en tiempos de COVID. Y vamos a tener el gusto de que nos acompañe el profesor Guillermo Sánchez Luque, de la Universidad del Rosario, el profesor Martín Gali, de la Universidad Católica de la Argentina, la profesora Cristina Vázquez, de la Universidad de la República del Uruguay, la profesora Marta Frank, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y el profesor Miguel Cardoza, de la Universidad Matías Delgado de El Salvador. Con ellos vamos a tratar también de una materia de rabiosa y palpitante actualidad, como es la que esta tarde nos ha concitado a todos en este webinario del FIDA, porque también la potestad sancionadora en tiempos de pandemia tiene que ser una institución que preserve los rasgos esenciales del Estado del Derecho. En España, por ejemplo, hemos tenido muchos problemas con el principio de tipicidad, porque las normas de cobertura publicadas en el Boletín Oficial del Estado adolecían de falta de concreción y en muchas ocasiones regulaban los tipos de una forma muy abstracta, cuando la situación por la que hemos atravesado, ahora ya vamos, si Dios quiere, hacia el desconfinamiento, no total, pero casi total. En los próximos días hemos estado en distintas fases. Bueno, todavía hay comunidades autónomas que están en fase 1, como es la Comunidad de Madrid o Barcelona, pero otras como Galicia están ya en la fase 2, caminando a la fase 3, pero en este tipo de transición pues ha habido muchas prohibiciones, por ejemplo, prohibiciones de salidas a la ciudad para personas de ciertas edades que tenían que concentrar sus salidas pues a determinadas horas, y también para moverse por la ciudad o ir a localidades cercanas, y la verdad es que la policía y los agentes de la autoridad a veces pues no han tenido muy claro esto de la tipicidad, y la tipicidad es una garantía del ciudadano y también es una garantía de una buena administración de la potestad sancionadora, porque sobre la potestad sancionadora también se proyecta la buena administración, incluso en tiempos en los cuales las sanciones deben imponerse en tiempos récord, porque evidentemente, como aquí se ha explicado, todas las formas no se pueden muchas veces realizar en momentos como en los que estamos. Pero eso no quiere decir que la potestad sancionadora no se utilice con moderación, con templanza, continuo, con criterio, sabiendo que es un ejercicio de un poder público que en estos tiempos de limitaciones y de restricciones debe ser ejercido con estas características del Estado de Derecho. Que, por cierto, como venimos diciendo desde hace 6 seminarios en esa feliz intervención del profesor William Zambrano, que el Estado de Derecho no está en cuarentena, el Estado de Derecho está más vivo que nunca y tenemos que seguir practicando y entrenándonos en las libertades, porque las libertades son muy importantes para la consolidación y para la mejora de la democracia, que no es un sistema político que se practique por arte de magia y porque lo digan las constituciones, sino que depende del empeño personal de todos los ciudadanos. Por lo tanto, les agradezco a todos ustedes su atención y les emplazamos para que el próximo martes, día 9 de junio, en este mismo horario, nos reunamos para seguir tratando de materias centrales del derecho administrativo. Muchas gracias.